mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a ver las diferencias entre el ecualizador gráfico TARMS TEQ7 y el ecualizador gráfico TARMS TEQ 7,4. Los dos también llamados por mucha gente de preamps. Estos dos tienen características comunes entre ellos y también diferencias muy importantes. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos, después vamos a hablar de sus diferencias. Aquí, el TEQ7, como podemos ver en el vídeo que ya hablamos sobre ello, tenemos aquí su volumen master, su botón para mutear el señal de audio. Aquí tenemos las 7 bandas de ecualización para hacer los ajustes. Y aquí tenemos el control de ganancia de entrada. Y un punto muy importante de este equipo es que aquí tenemos un crossover donde tenemos high pass y low pass. Entonces, donde empieza la respuesta del ecualizador y aquí donde finaliza, donde el final de la respuesta del ecualizador. Entonces podemos aquí cambiar en off 100 Hz, 1000 Hz o 10.000 Hz. El mismo también puedo hacer aquí. ¿Ok? Aquí tenemos entrada de baja impedancia y entrada RCA estéreo. Y también tenemos la salida estéreo de RCA, solamente una salida. Este es un preamp con 10 voltios de salida. ¿Ok? Ya. El modelo TEQ 7,4 es un poco más completo en algunos puntos. Entonces vamos a ver las características como también ya hablamos en un vídeo. Tenemos aquí el volumen master, aquí su fader para frontal, delantero y trasero. Tenemos un botón para elegir si quiero la fuente del señal de audio auxiliar o main. Y aquí tenemos el volumen de la salida del bajo. Y aquí el su low pass, el final de la respuesta del bajo, que puedo hacer de 40 Hz hasta 250 Hz. Puedo elegir aquí la frecuencia que quiero terminar la frecuencia de la salida del bajo. Y aquí tenemos las 7 bandas de ecualización para hacer mis ajustes en el sistema. ¿Ok? Aquí tenemos los ajustes de ganancia de entrada, de la entrada auxiliar y de la entrada main, la principal. Y aquí tenemos las salidas trasera, delantera y de los bajos. Todas ellas RCA estéreo. ¿Ok? Un punto importante, aquí también su entrada y la salida son compatibles con 10 voltios RMS. ¿Ok? Punto muy importante de diferencia. El TEQ7 tiene crossover ya listo adentro del equipo y también tiene entrada de baja impedancia. Así puede ser usado como un convertidor de señal de baja impedancia para alta impedancia sin problemas. Puede ser usado también como un crossover, porque puedo usar varias piezas de esta, una para cada vía, ya listo con el crossover. ¿Ok? Ya el TEQ 7,4 es más completo en un punto donde tengo aquí ya la salida lista para abajo, donde tengo el crossover para abajo. Aquí tengo salidas estéreo para frontal, delantero y trasero, donde puedo hacer el control por el fader y aquí el control del bajo. Entonces, para un sonido interno más completo, este es muy sugerido. ¿Ok? También tenemos, como todos ellos, los volúmenes masters. Todos ellos pueden ser usados en sistemas donde tengo medusas
RCAs muy grandes. ¿Por qué? Porque tengo la tensión tanto de entrada quanto de la salida muy grandes, hasta 10 voltios. ¿Ok? Todos los principales puntos son estos. Los vídeos de cada uno de ellos están disponibles en el canal. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.